Bendito es el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos invocan el nombre del Señor con corazón puro y sincero, como escrito está? Gloria a Jesús. Qué placer, qué privilegio es cantarle a nuestro Dios. Dice la Escritura en la segunda carta que Pablo envió a su hijo Timoteo. Escucha, tal vez esto se escucha extraño, pero no lo es. Pablo llamaba a Timoteo su hijo espiritual, obviamente. Y en esta segunda carta, Pablo envía una palabra de exhortación, de reflexión, no necesaria o solamente a Timoteo, su hijo en la fe, sino a los creyentes que habían de escuchar, de creer más adelante con el tiempo. Y dice ahí en 2 Timoteo capítulo 2, verso 19, dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. El fundamento de Dios está firme, dice, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, dice. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esta es una severa advertencia, una severa exhortación para todos aquellos que en algún momento de sus vidas tomaron la decisión no de aceptar a Cristo, sino de arrepentirse. Escucha, porque a veces malentendemos las cosas. Hablaba con un joven hace unos días que Dios rescató de las drogas. Escucha, Dios lo rescató de las drogas hace 10 años y el muchacho sigue apasionado por Dios. Y algo que el muchacho dijo, cuando estábamos platicando, le dije: mira, a veces cuando nos reunimos decimos: Señor, eres bienvenido, Espíritu Santo, ven, eres bienvenido, Señor Jesús, ven, eres bienvenido. Cuando somos nosotros sus invitados. Nosotros somos los bienvenidos. Nosotros somos quienes recibimos la bienvenida de parte de nuestro Dios a sus atrios. Por eso la Escritura dice que mi alma, dice, y aún mi carne anhelan estar, ¿qué? En tus atrios. En tus atrios. Y él me dijo algo bien importante. Es cierto. Dice: porque nosotros no vamos a Dios, Él viene a nosotros. Dice, Él, cuando Él me llamó también, curiosamente coincidimos en algo, Él y yo, y fue en eso. Él reconoce que fue Dios el que fue a rescatarlo a él. Él no aceptó a Cristo. Cristo lo aceptó a él. Y es algo que tenemos que tener bien entendido en nuestra vida espiritual. Nosotros no merecemos nada. Si por nosotros fuera, le dije a este hermano, si por nosotros fuera, nosotros jamás nos acercaríamos a Dios. Jamás nos acercaríamos. Oye bien. Si no es porque Dios llega a nuestra vida, si no es porque Dios se manifiesta, sale a nuestro encuentro, a buscarnos y a rescatarnos, nosotros seguiríamos en nuestra vana manera de vivir. ¿Sabes eso, verdad? Así que si tú piensas que aceptaste a Cristo, olvídalo. Él te aceptó a ti. Él quitó tus vendas y te hizo ver que eras un pecador, que eras una pecadora y que necesitabas arrepentirte, porque lo que te esperaba en el otro lado es terrible. Es una eternidad sin Cristo. Dice la Escritura, en el lago que arde con fuego y azufre. Muchos no tienen la conciencia de dónde Dios los rescató, porque la Escritura habla de que el Señor nos rescató. Dice que nos rescató de nuestra vana manera de vivir, pero si nosotros
vemos con la perspectiva de Dios, nos damos cuenta que Dios nos rescató de una eternidad en el lago de fuego. En el lago dice que arde con fuego y azufre por toda la eternidad. Cierra tus ojos. Y así con tus ojos cerrados, allí, en tu lugar, allí está el Señor, porque tú fuiste a sus atrios. Tú acudiste al llamado de su dulce voz. Acudiste buscando su rostro, a sus atrios buscando su presencia. Acudiste porque Él produjo en ti el querer, así mismo como el hacer, por su buena voluntad. No fuiste tú, no fui yo. Porque tú anhelas ver su sonrisa. Acudiste a refugiarte en sus brazos, porque Él siempre nos espera con sus brazos abiertos. No hay nada que Cual Padre amoroso, todo lo bueno y malo proviene cuando llama a sus hijos, a sus pequeños, y ellos acuden corriendo a refugiarse en los brazos abiertos de su Padre. Nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro así compañero, tú hoy acudiste a sus brazos Señor abiertos. Eterno, eres nuestro prometido. Y estás sentado, Y lo más hermoso, estás sentada que allí. eres nuestro creador. Imagínalo Eres solamente. nuestro creador, el que nos Imagínalo. formó. Sentados Con sus en manos, su tus regazo. manos, Padre, nos entretejiste. O allí abajo, Y nos de sus diste brazos, vida, nos diste aliento, abajo de su hálito, brazo. mi Señor amado. algún día le pregunté Nos al diste Señor, vida. Señor, ¿cuál es el mejor Gracias, lugar para Padre. estar en ti? Gracias, Señor. Y yo creo también que uno de los mejores lugares Gracias, es allí Señor. a sus pies, como María, allí a sus pies. Gracias, oh Padre. Mientras su hermana estaba afanada en los quehaceres, ella estaba allí, embelesada, escuchando la voz de su maestro. Bendito eres. Así hoy, Señor eterno. disponte Gloria a ti. a escuchar la voz de tu maestro. Escucha su palabra, Aleluya. porque su palabra es bálsamo. Quizá hoy su palabra te sane. Quizá hoy su palabra te anime. Quizá hoy su palabra te restaure. Quizá hoy su palabra te levante de allí donde estás caído. Quizá hoy su palabra te quite vendas. Eso es conforme a la necesidad de cada alma, pero su palabra, escucha, jamás vuelve a él vacía, porque él la prospera en todo lo que él le envía. Solo que tú abre tu mente espiritual, abre tu alma y tu espíritu para poder entender, para poder comprender las maravillas de su ley. Señor, allí están tus almas, son tuyas. Tú háblales, Padre Santo. Amén. Entonces dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Dice, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hoy entramos directo al tema ya fueron 3 enseñanzas. Empezamos ya con los puntos referentes a lo que Dios
habla acerca de lo que es la verdadera unción. Ya sabemos, ya entendimos que todo en la Escritura es tipo y figura del Espíritu Santo, dice, allá en Primera de Juan, dice que el Espíritu Santo es la unción, que la unción que Dios puso en nosotros, la unción que Dios hace que permanezca en nosotros, nos enseña todas las cosas y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, dice, porque la unción que permanece, escucha, que permanece en nosotros, nos enseña todas las cosas. El maestro enseñó en alguna ocasión, hablando acerca de la función del Espíritu Santo, entre ellas varias funciones, por decirlo de esta manera. Una de ellas dijo, Él redarguirá al mundo ¿qué? De pecado, de justicia y de juicio. Pero también hemos entendido y hemos aprendido que el Espíritu Santo redarguye al mundo de pecado, de justicia y de juicio, pero a su pueblo lo redarguye ¿de qué? De santidad. Y también otra de las cosas que el maestro enseñó fue que cuando fuéramos llevados ante autoridades, cuando tuviéramos que dar testimonio vivo con nuestras vidas quizá, de lo que Dios hizo en nuestra vida, del Dios vivo, no teníamos que preocuparnos de lo que teníamos que decir o lo que teníamos que responder. Dijo, porque el Espíritu Santo, el cual yo enviaré de mi Padre, el cual Él enviará en mi nombre, fíjese, Jesús lo envía al Espíritu Santo. ¿Escuchas? Jesús envió al Espíritu Santo de parte del Padre. Pero el Padre envió al Espíritu Santo, ¿escucha? A nombre de su Hijo, porque el Espíritu Santo les recordará todas las cosas y Él les dirá qué habrán de decir y qué habrán de contestar. No se preocupen, dijo. Siempre me he caracterizado como una persona con muy mala memoria, yo, como persona, como carne. He conocido muchas personas, muchos hermanos, hermanas, que tienen buena memoria, buena, lo que dicen como memoria fotográfica, se conocen, se saben la escritura al revés y al derecho. De Génesis a Apocalipsis, de Apocalipsis a Génesis. Tengo casi 40 años enseñando la palabra y ¿saben algo? Así como leo un verso, olvido dónde estaba. Sin embargo, y eso lo he entendido y le he dado gloria a Dios durante todos estos años, cuando estoy ministrando, cuando estoy dando la palabra, el Espíritu Santo me recuerda y me dice todas las cosas. ¿Escuchas? Y eso es algo bello, porque muchos dependen de su memoria. Y cuando tienen necesidad de algún verso, de algún pasaje, de algún libro, lo sacan de su memoria. Por eso es que hemos afirmado aquí que una cosa es, escucha, tener conocimiento de la palabra, pero otra cosa es tener ¿qué? La revelación de esa palabra. Y doy gloria a Dios porque esto es una confirmación de que la obra del Espíritu Santo es real y es verdadera. Mucha gente niega, lo diré con palabras mundanas, la existencia del Espíritu Santo. ¿Y por qué digo palabra mundana? Porque la palabra existir no aplica para Dios. Él es. Uso esta palabra para dar a expresar la idea a ustedes, porque muchos en el pueblo de Dios, muchos hijos de Dios, usan mucho esa palabra, dicen es que Dios sí existe. No, les digo, Dios no existe.
El Padre no existe, el Hijo no existe, el Espíritu Santo no existe. Él es. Él es. Él es porque está escrito que Él es el principio y es el fin, pero también dice que Él no tiene principio y no tiene ¿qué? Fin. Final. Es eterno. Él es el alfa y la omega. Y para quienes no sepan qué es alfa y qué es omega, el alfa es la primera letra del abecedario griego y el omega es la última letra del abecedario griego. Alfa y omega, principio y fin. El que era, el que es y el que ha de venir. Amén. Pero uso la palabra para expresar la idea. Muchos niegan la existencia del Espíritu Santo. Niegan que el Espíritu Santo es una persona. Lo ven como algo, no como alguien. Y aprovecho esta ocasión para instruirles acerca de algo. Muchos escriben el nombre del Espíritu Santo con minúsculas. Y eso habla de que piensan que el Espíritu Santo no existe y no es Dios. O lo ven como el tercero. Cuando se habla de Trinidad, y si algún día Dios me permite enseñar al respecto, dicen la tercera persona de la Trinidad. La tercera. Como si hubiera una categoría, pero déjame decirte algo. Es un poco complejo este tema. No entraré en él, solamente te diré algo. Cuando tú invocas al Padre, estás invocando al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando tú invocas al Hijo, estás invocando al Padre y al Espíritu Santo. Cuando tú invocas al Espíritu Santo, estás invocando al Padre y estás invocando al Hijo. Así que si lo vemos por categorías, entonces, y sin embargo, dice la Escritura que en los últimos tiempos, tanto el Hijo como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se sujetarán al Padre, porque el Padre es en todo y sobre todo. ¿Sí? Entonces, aquí podríamos entrar en la polémica. ¿Quién es mayor? ¿Quién es el mayor? Cuando tú afrentas a uno, afrentas a los tres. Y es tan así que quizá Dios, el Padre, escucha, perdona el que pisoteen la sangre de Cristo. Perdona el que tengan por inmunda la sangre de Cristo. Quizá. Pero lo que el Señor nunca perdona es la blasfemia contra su Espíritu Santo. Porque dice que su Espíritu Santo es el único que escudriña aún lo más profundo. Lo más profundo, escucha, tanto del Padre como del Hijo. Eso nos da una idea superficial quizá, como humanos que somos, que nunca podremos entender los misterios de Dios, a pesar de que hay muchos impíos en el pueblo de Dios que enseñan y tratan de explicar con la lógica humana la esencia y la sensibilidad de Dios. Jamás podremos entender los misterios de Dios. Jamás. Y está escrito, no porque el sabio diga que alcanzó la sabiduría, no por eso la ha alcanzado. Por eso hay muchos que sin saberlo en el pueblo de Dios incurren en la palabra que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cuando niegan al Espíritu Santo. Por eso es que es tan importante este tema respecto a la unción. Es algo tan importante porque no es posible que los que se dicen hijos de Dios, que los que se dicen cristianos, sigan incurriendo en prácticas abominables, en prácticas aborrecibles, en prácticas que prostituyen y que corrompen la palabra de Dios, su presencia en los altares. Porque cuando nosotros corrompemos
el altar, corrompemos su palabra, lo que estamos haciendo es corromper la presencia de Dios. Ensuciamos su nombre, ensuciamos su presencia. Es como si Dios estuviera junto a nosotros, que de hecho lo está, y nosotros tomáramos un bote lleno de estiércol. Escucha, lleno de estiércol, de puerco y lleno de vómito de perro, y se lo aventáramos en la cara al Señor. Muchos hacemos eso en algún momento de nuestra vida. Por eso estamos enseñando acerca de lo que la Escritura nos enseña respecto a la unción. Dijimos como ejemplos para aseo. Dijimos que su omisión o su descuido eran señal de duelo. Dijimos que la unción del aceite se usaba como acto de cortesía, de amistad y de gratitud. Dijimos que con el aceite se ungía a los enfermos como símbolo para hacer que, hermano Leo, sanados. Sanados. Vamos más adelante, porque solamente de esta manera podremos entender, ustedes podrán entender que están siendo enseñados del por qué ciertas prácticas que vienen en la Escritura. Un punto más que nos enseña la Escritura acerca de la unción es que se ungían los cadáveres. Marcos 14:8. Y hermano Leo, por favor, búsqueme Marcos 16 del 1 al 2. Porque pondremos a leer aquí a los hermanos también. Les adelanto los dos pasajes. Uno, Marcos 14:8 y Marcos 16 del 1 al 2. Yo leeré Marcos 14:8. Y dice de esta manera. Marcos. ¿El otro Marcos qué es? 16 del 1 al 2. 16. Bueno, veamos un poquito nada más, respecto a la razón por la cual es esta escritura. En Marcos 14:3, dice así: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso. ¿Quién era ese Simón el leproso? Ya les expliqué varias ocasiones quién era. Era un importante ahí. El fariseo. El fariseo que no le cumplió o que no cumplió el protocolo, por decirlo, o el ritual, porque era un ritual. Dios es Dios de rituales, les dije, aunque muchos ministros niegan eso, pero Dios es Dios de rituales. Dios es Dios de rituales, ¿escuchas? Dice en el 3, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó, ¿qué? Sobre su cabeza. Escucha. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque pudo venderse por más de 300 denarios. Para quienes no entienden esto, un denario era el salario de un jornalero por día. El salario de un jornalero, de un trabajador diario. Un denario. Así que estamos hablando de que 300 denarios, ¿qué? Un año de trabajo. Era un año casi de trabajo. Asombroso. Tú, si tuvieras al maestro, hermana Ludín,
si lo tuvieras ahí junto a ti y tuvieras un perfume de esos carísimos que cuestan miles y miles, no de pesos, no de empiras, ¿sí me explico? Sino de dólares, por decirlo. ¿Lo derramarías sobre la cabeza del maestro? ¿Lo dudarías o lo harías sin titubear? Eso y más. Mucha gente duda de dar algo a su maestro. Y no estoy hablando de dinero, escucha. Porque aquí muchos predicadores aprovechan para hablar del diezmo y hablar de la ofrenda. Aquí no hablamos de eso. Y si algún día Dios me permite enseñar acerca de eso, veremos qué es lo que dice la Escritura y qué no acerca del dinero. Pero aquí no hablamos de eso, procuramos no hacerlo precisamente porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Así dice la Escritura. Raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual dice, muchos se han desviado y se han extraviado de la fe. Y en el pueblo de Dios hay muchos desviados y muchos extraviados por causa del amor que le tienen al dinero. El dinero no es malo. Lo malo es el amor que le tienen al dinero. Dice, porque pudo venderse por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús les dijo, déjenla, porque la molestan, buena obra me ha hecho. Siempre tendrán a los pobres con ustedes, y cuando quieran les podrán hacer bien, pero a mí no siempre me tendrán. No siempre me tendrán. Él se refería a su presencia física, porque él estaba todavía ahí con ellos. Dice, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. En los evangelios sinópticos dice que María, esta mujer pecadora, que era la hermana de Lázaro y Marta, Lázaro el que Jesús, el amado, resucitó, además ungió sus pies. Ungió sus ¿qué? Sus pies. Por eso cuando uno de los que murmuraron contra ella, aparte de Judas y aparte de por ahí algún otro, pero también de Simón el leproso, que murmuró y pensó dentro de sí, si fuera profeta, sabría quién le toca, sabría la clase de mujer que le está tocando. Y Jesús volteó y le dijo, Simón, dime, maestro, entré a tu casa, no me diste beso, no lavaste mis pies, no me ungiste con aceite, pero esta a la que tú llamas desde que entró no ha dejado de besar mis pies, no ha dejado de ungirme. Y si se dan cuenta, Jesús, el Maestro, lo que les dijo a todos esos que estaban pensando, porque lo pensaban, quizá otros estaban ahí hablando entre ellos. Yo le digo a la tribu, a veces parecemos serpientes, con una lengua viperina. Estaban ahí susurrando de lo que la mujer estaba haciendo. Pero hablamos acerca de que una de las razones por las cuales esa mujer estaba ungiendo la cabeza y los pies del maestro era por gratitud. ¿Por qué? Por gratitud. Por gratitud. Se ungía a las personas también, les dije anteriormente, por gratitud. Y aquí vemos que el maestro confirma que se ungía porque pronto él iba a morir. Y eso lo vemos, hermano Leo, por favor, en Marcos 16 del 1 al 2, léelo en voz alta, por favor. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena
María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. ¿Sí? Sí, gracias, hermano. Bien. Si notamos aquí, se ungía entonces, ¿qué? Los cadáveres. Cuando María ungió al Señor, sin saberlo, ella estaba ungiendo el cuerpo del Señor como un acto profético. ¿Por qué? Lo dijo el Señor, ¿cierto? Dijo, esta se ha anticipado. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo. Uno de los 3 regalos que estos magos le llevaron al niño fue ¿qué? Mirra. Mirra, incienso. ¿Incienso y qué? Y oro. Y oro. Algún día explicaremos qué significan estas 3 cosas, pero una de ellas, la mirra, era un producto hecho a base de plantas y de aceites que se usaba para ungir los cadáveres. Todo es profecía. Era una profecía que esos hombres estaban cumpliendo sin saberlo. Bien. Otro punto. Uno de los castigos contra Israel sería que los olivos no darían su aceite para la unción. Dios maldijo, oiga bien, Dios maldijo, allí en Deuteronomio 28. Ustedes por favor lean en sus casas, Deuteronomio 28, del verso 1 al verso 68. ¿Escuchas? Del verso 1 al verso 68. Nosotros solamente tomaremos el verso 39 y el verso 40. No lo sacaremos de contexto. Ustedes tienen que comprender también que el tiempo es corto aquí. Y leer todo el pasaje lleva bastante tiempo. Pero si ustedes en sus casas, si ustedes tienen el hábito espiritual, lo escuchen, porque debe ser un hábito espiritual en ustedes, leer la Escritura, entonces podrán leer todo lo que Dios dijo y se darán cuenta de que una de las maldiciones que Dios le prometió a su pueblo, si su pueblo era rebelde, si su pueblo no se sujetaba, si su pueblo lo desobedecía, si su pueblo lo traicionaba, sería que los olivos no darían aceite para la unción. Verso 39 y 40 dice así. Permítanme encontrarlo, dice así. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás. ¿Escuchas? Mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Hermano Leo, ¿sabías eso? No. Era tan severo y es tan importante el aceite en la Escritura. No solo porque el aceite sea tipo y figura del Espíritu Santo, es decir, la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, sino porque todo, oye bien lo que te diré, todo lo que Dios ordenaba acerca de sus rituales, los que Él establecía, y más adelante veremos por qué, porque el aceite se usaba para elegir reyes, el aceite se usaba para elegir sacerdotes, se usaba para elegir profetas.
Era muy importante. Y esto era parte de los rituales, parte de un ritual que Dios estableció de formas, tipos y formas. Escucha, como Dios ordenó que las cosas se tenían que hacer conforme a Él. Por eso en alguna ocasión Dios nos enseñó, y lo hemos dicho aquí una y otra vez, para Dios, escucha, los detalles son, hermano Leo, los más importantes. Importantes. Aún dice, los más insignificantes. Lo que para muchos, esos detallitos que muchos desprecian, para Dios son importantes. Porque las grandezas, escucha, que provienen de Dios, nacen de los pequeños detalles que muchos de sus hijos, o que la mayoría de sus hijos, desprecian. ¿Sabían ustedes eso? Que para Dios los detalles son muy importantes, aún los más insignificantes. ¿Y sabe por qué? Porque a Dios los detalles lo apasionan, hermano Leo. A Dios los detalles lo apasionan, hermanos. Para Dios los detalles son tan importantes que hacen latir, por decirlo en términos humanos, hacen latir, ¿qué? Corazón. Su corazón. A Dios le apasionan los detalles. Cuando sus hijos hacemos las cosas, y eso es algo que hemos visto a lo largo de estos años. Muchos dicen que obedecen a Dios. Muchos dicen que hacen la voluntad de Dios. ¿Sí? Pero, escucha, pero no hacen la voluntad de Dios como Él les dice que la hagan. ¿Sí? Así es. ¿Podemos hacer la voluntad de Dios? Sí. Pero si no la hacemos como Él dice que la hagamos, entonces nosotros estamos incurriendo no solo en desobediencia, sino en rebeldía. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Imagínense nada más, lean todo esto. Todo esto, hace días hablaba con el hermano Leo y le decía, hijo, mira, hay terribles maldiciones sobre su pueblo, maldiciones que aún hoy son vigentes. Estábamos hablando acerca de la peste negra, hablábamos acerca ¿cómo se llama la peste negra? Bubónica. La peste bubónica. Se le llama bubones, porque entramos en el tema, escucha, porque empezamos a platicar de cuando robaron el arca del pacto. Dice la escritura que el arca del pacto estuvo 7 meses, escucha, 7 meses, un número interesante, 7, estuvo 7 meses en tierra de filisteos. Durante esos 7 meses, Dios hirió a los filisteos por haber robado el arca, con una plaga de ratones y con una enfermedad, dice que eran tumores. La peste bubónica, la que exterminó en la época medieval a casi toda la tercera parte de la humanidad entonces, la peste bubónica es una enfermedad donde salen tumores, donde la gente... ustedes infórmense un poco qué es la peste bubónica, muere de dolores, de ardores, terrible. Y le decía yo, es interesante que los filisteos entendieron que esa plaga venía de los ratones, pero cuando decidieron a través de sus adivinos, porque deben saber que Dios permite ciertas cosas
a los adivinos. Hoy hay muchos que se dicen profetas, ¿escucha? Muchos que se dicen profetas y que andan profetizando por ahí, pero en realidad son adivinos, son pitonizos, lo que la Escritura llama adivinos. No son profetas de Dios, y por ahí dicen alguna cosa y se cumple, pero no es dentro de los parámetros que Dios estableció. ¿Por qué? Porque Dios permite que el diablo use gente para engañar al pueblo de Dios y para seguir engañando al mundo. Y dice que los filisteos consultaron a sus adivinos y los adivinos dijeron: esto viene por causa de que nosotros robamos el arca de los israelitas. Dice, y tenemos que devolverla con unos ratones de oro y unos tumores de oro, conforme a los reyes del territorio de Filistea. Es interesante, le dije. Es muy profundo ese tema acerca de las plagas. Pero Dios allí, en Deuteronomio 28:35, una de las cosas, escucha, que Dios maldijo y prometió en maldición a su pueblo, que si su pueblo le era infiel, dice: te herirá el Señor con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. La peste bubónica, así como la rabia y otras enfermedades, después de unos días ya no tiene cura. La lepra no tiene cura. Muchas enfermedades que han caído sobre la humanidad han sido por causa de la maldad del hombre. En el caso del pueblo de Israel, Dios maldijo a su pueblo y le dijo que si el pueblo no era fiel a él, el pueblo tendría olivos en todo su territorio, mas no se ungiría con el aceite, porque su aceituna caería. Ungir, escucha, del hebreo mashach y del griego trino, se refiere a extender, se refiere a designar, se refiere a apartar, se refiere a ungir a alguien para un cargo o para una responsabilidad. Y vemos como ejemplo lo que les dije hace un momento. El ungimiento con aceite se usaba para elegir reyes. ¿Escuchas? Para elegir reyes. Hermano Leo, por favor, primera de Samuel 9, del 15 al 16. Primera de Samuel 9, perdón. 9, del 15 al 16. Dice: y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Gloria a Dios. Bien. ¿Habla de qué? De ungir. ¿Sabe lo que hacían los profetas cuando Dios les enviaba a ungir a alguien? Los enviaba a encontrarlos, como en este caso. Dios enviaba al profeta para buscar al que Dios eligió, al elegido. No crean que ellos se levantaban como reyes nada más porque sí, o porque los profetas se levantaban nada más porque sí. Escucha, la elección de reyes y la elección de profetas se hacía a través de una búsqueda con la dirección de Dios. Hoy, si ustedes se dan cuenta, ya no se hace eso. Y no es porque no haya reyes como antes, no. Pero si lo aplicamos a la palabra, si lo aplicamos a lo que se hace hoy, lo que se practica hoy dentro de las congregaciones, nos damos cuenta que hoy el hombre elige
el hombre según, ¿qué? Unge. Ungen pastores, ungen profetas. Hay muchos tipos locos, yo les llamo marihuanos, que fuman de la más barata. Aquí la más barata es el petate, mezclado con hierbas. Me refiero a la marihuana, siempre en forma sarcástica e irónica. Yo les digo, ya no fumes de la barata. Si quieres fumar, compra, pero de la cara. Porque hay cada cuate, cada loco dentro del pueblo de Dios. Y oiga bien, que se han levantado y se han autoproclamado profetas, se han autoproclamado apóstoles, se han autoproclamado evangelistas, se han autoproclamado maestros, se han autoproclamado pastores, sin tener el llamado de Dios. Pero como tienen influencia, porque tienen fama, porque por ahí son carismáticos, tienen a muchos seguidores, y por ahí andan haciendo y deshaciendo con lo que según ellos es el don de Dios, el ministerio de Dios. Pero en la antigüedad, un verdadero profeta, como les dije, era aquel que vivía su vida perseguido, era aquel que vivía su vida en oración, en ayuno, apartado para Dios. Era aquel hombre que Dios llamaba y le decía, a ver, ven acá, Jeremías. Y el Espíritu Santo venía sobre Jeremías y le decía, levántate, tengo un mensaje, quiero que vayas y busques a fulano, a sutano, a mengano, a perengano, o que vayas al pueblo, o que vayas con los sacerdotes, o que vayas con los gobernantes y les digas esto y esto y esto. Eso era un profeta. No los ridículos payasos que se ven ahora profetizando prosperidad, profetizando gordura, profetizando tragazón, profetizando que la iglesia será millonaria, profetizando que nada te pasará, que no importa cómo estés, profetizando que serás grande entre los grandes. Eso no es un profeta, eso es un hijo de Balaam, que hacen mercadería con la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 16, el verso 3, dice, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Isaí fue el padre de David. Después de que Dios desechó a Saúl por desobediencia, porque primero Dios eligió a Saúl y envió a Samuel a ungir a Saúl como rey sobre Israel. Pero Saúl fue, ¿qué? Desobediente, infiel. Y mire que todavía quizá pudo tener esperanza de ser perdonado, pero todavía después de lo que hizo, dice que él envió a buscar a una bruja. Y eso fue la gota que derramó el vaso de la ira de Dios. Por eso Dios dice, yo te ungí como príncipe sobre mi pueblo, pero tú, esto y esto y esto y esto. Mucha gente por eso llama, muchos pastores se rodean, oiga bien, muchos pseudopastores o malos pastores se rodean de ese tipo de personas, de esos pseudoprofetas que no son otra cosa más que adivinos, brujos, que están introducidos dentro del pueblo de Dios, engañando al pueblo y llevando a las ovejas al matadero. Al matadero. Dice así: y Samuel tomó el cuerno del aceite. ¿Qué? Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, esto es a David. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá, a su pueblo, a su casa.
Interesante, ¿verdad? Amén. Samuel le dijo a Isaí, tráeme a todos tus hijos. Y todos fueron hombres de guerra, sus hijos de Isaí. Y Samuel decía, ¿este? Y el Espíritu le decía, no. ¿Este? No. ¿Este? No. ¿Este? No. Entonces, Señor, Isaí, ¿tienes otro hijo? No, sí, Señor, pero no es de estos. Mucha gente, escuchen, esto no lo tome como doctrina, pero mucha gente suponen que David no era hermano de padre y madre de sus hermanos. Por eso lo despreciaban. Todos sus hermanos, así como le pasó a José con sus hermanos, todos sus hermanos eran hombres de guerra. David era pastor de ovejas, pero sus hermanos no lo querían. Y le dijo Samuel a Isaí, ¿tienes otro hijo? Sí, pero está cuidando las ovejas, ese ni lo llames, profeta Samuel. A ver, tráelo. Yo me imagino a Isaí, ay, yo pensé que ibas a ungir a uno de mis hijos valerosos, hombres de guerra, que están listos para ser rey, para reinar sobre Israel. Y ahora, bueno, David, ven acá. Llega David, dice que era un joven, bello, hermoso, de buen parecer, pero era un jovencito. En cuanto Samuel lo vio, escucha, en cuanto Samuel lo vio, el Espíritu de Dios le dijo, este es. Samuel dice en el 12, envió pues por él y le hizo entrar y era rubio. Imagínense cómo era David, ¿eh? Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces el Señor dijo, levántate y úngelo, porque este es, aleluya. Amén. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. En el momento en que un profeta enviado por Dios ungía al elegido, en ese momento los demás, ¿saben qué hacían? ¿Saben qué hacían, hermano Leo? Caían de rodillas. Caían de rodillas y le rendían homenaje al elegido. Así. Así que, hermanos, ya saben que la unción era también para elegir reyes. No era, escucha, el otro día pusimos el ejemplo, ¿verdad? Y el hermano Leo los hermanos recibieron un trapazo en el lomo, ¿cierto? La unción no es andar aventando una pelotita, no es andarse carcajeando, no es andar escupiéndole a la gente. La unción no tiene nada que ver con dar de trapazos a la gente. La unción no tiene nada que ver con que te bañen, escucha, con que te bañen de aceite barato, aceite corriente, hasta de cocina. La unción no tiene nada que ver con el semen ungido, tampoco tiene nada que ver con la rasurada, no tiene nada que ver con ninguna de esas aberraciones. Si tu pastor está practicando alguna de esas porquerías, no seas partícipe con él. Y tu pastor, si está escuchando esto, o si algún día escuchara esto y dijera que eso no es de Dios, aquí estamos dando todo lo que la Escritura dice acerca de lo que es la verdadera unción, cómo se practicaba, por qué, para qué, dónde, con quién. La unción se practicaba también para elegir y designar profetas. Hermano Leo, Primera de Reyes 19, del 15 al 16. Dice así: y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi,
ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Gloria a Dios. Entonces vemos que la unción se practicaba. ¿Para qué? Para ungir Para a los elegir profetas. Profetas. Y así como Dios le dijo a Elías que eligiera, escucha, que eligiera a Eliseo, así también lo hizo con otros profetas. Y lo hacía a través de otros profetas. ¿Escuchas? Dios siempre usó profetas para elegir reyes y para elegir profetas. Los profetas eran elegidos por Dios. ¿Sabían ustedes que había escuelas para profetas? Que la Escritura nos habla y nos da referencia, aunque no es nada comprobado, de que aparentemente el primero que abrió una escuela para profetas fue Samuel. Alguna ocasión, leyendo la Escritura, me encontré con que hablaba de los hijos de los profetas. Al principio pensé, se ha de referir a la familia, pero no. ¿Sabe quiénes eran lo que la Escritura llama los hijos de los profetas? ¿Quiénes eran, hermano Leo? A los que se enseñaban. Sus alumnos. Sí, alumnos. Es como Los un discípulos. maestro. Cuando enseña a varios, los llama como sus hijos, sus alumnos. Eran como sus hijos. Sí, porque salieron del maestro. Pues. Sí. Era como en forma figurada. Uh-huh. Eran como sus hijos. Si ustedes leen, hubo varias ocasiones en que Dios, dice la Escritura, que envió a uno de los hijos de los profetas a dar un mensaje a algún rey o a algún otro profeta que anduviera mal. Dice, y envió, y uno de los hijos de los profetas fue a darle el mensaje a tal o a cual. Pero a veces Dios les decía, a través del profeta, el maestro, les decía, manda a uno a que dé el mensaje. No vayas tú. Y dile que en cuanto dé el mensaje, ¿qué? Vaya. Sal corriendo. No te esperes, no te detengas. ¿Y saben por qué? Sí, porque los mataban. Porque a los profetas los mataban cuando llevaban mensajes. ¡Ay! Dios mío, si Dios nos juzgara como juzgaba en la antigüedad, ¿ustedes creen que habría tanto payaso y tanto farsante haciendo escarnio de un ministerio tan precioso como es el ministerio de profetas? No habría. No habría payasos como los hay hoy. Amén. Porque dice la Escritura, lleva el mensaje y ¿qué? Y no te detengas, sal corriendo, corre, vete, vete. Una vez envió a un hijo de profetas, dice, a dar un mensaje y le dijo, no te detengas, no comas agua, no comas pan, no bebas agua ni vino, no te quedes allí, así como des el mensaje, así sal y corre, huye, no te detengas. Y dice que en la misma ciudad había un profeta viejo. Este profeta era joven, el enviado, pero un profeta viejo que le dijeron, ¿qué crees? Dios envió a un profeta joven y le dijo esto y esto y esto y esto. Dice, enalbárdenme mi burro, mi asno, para ir a alcanzarlo. Fue, lo alcanzó y le dijo, ven, regresa. Y le dijo, no. Dios me dijo que no. Que así como diera el mensaje me fuera. No.
yo soy profeta, soy un viejo, pero soy profeta. Y Dios me dijo que viniera por ti, que te regresara para darte descanso. Y aquel tonto se la creyó. Como muchos hoy que se creen las profecías baratas de gente que anda por allí hablando lo que no sabe y lo que no debe, haciendo errar a los demás. Dice la escritura que envió, el joven regresó con el viejo, se sentó en su mesa, a su mesa, y en ese momento el Espíritu del Señor, dice, vino sobre el profeta viejo y le dijo al profeta joven: por cuanto fuiste desobediente a mi mandato, ahora tú morirás. El profeta joven se levantó, se fue, y en el camino, dice, un león lo encontró y ¿qué? Y lo mató. Y cuando le avisaron al profeta viejo que el profeta joven había sido muerto, dijo, esto fue por causa de su rebeldía. Pero fíjese bien, un profeta viejo era un sinvergüenza, el profeta viejo. Así como el profeta joven fue un desobediente y rebelde, el profeta viejo fue un sinvergüenza, porque él lo hizo volver con engaños. Hoy muchos andan profetizándose unos a otros, profetizándose y diciéndose y profetizándose. No saben que están trayendo maldición, porque son gente que han perdido el rumbo. Pero la unción, oiga bien, la unción era también para elegir, ¿qué? Profetas. Profetas. Dice así la escritura, en el Salmo 105, verso 15, Dios habla acerca de sus profetas y dice así: no toquen, dijo, a mis ungidos, ni hagan mal a mis profetas. Pero cuando Dios habla de mis ungidos y habla de ¿qué? De mis profetas, no se está refiriendo a los pitonizos ni a los adivinos. Él se está refiriendo a sus verdaderos ungidos, a los que Él ungió, a los que Él escogió para servirle en este ministerio. Es muy diferente. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos están entendiendo esto? Amén. Amén. Si tú estás comprendiendo esto, si estás discerniendo esto, y si para colmo, allí en tu congregación hay uno de estos payasos o una de estas payasas, porque por cierto, no solo son payasos, también hay payasas. Me ha tocado ver gente profetizando, haciendo irigote y medio. Y hacen y gesticulan y brincan y saltan, se tiran al piso. ¿Dónde dice la escritura que eso se hace? Hay formas, hay tipos, hay diferentes formas como el Señor, el Espíritu se manifiesta, pero esas ridiculeces que hacen, digo, hay 3 fuentes. ¿Escucha? 3 fuentes. 3 de inspiración. La carne, esos que hacen espectáculos, el diablo, esos que Dios usa para confundir, que el diablo, perdón, esos que el diablo usa para confundir a las almas. Y 3, ¿qué? El Espíritu Santo. Y la escritura dice que debe hacerse todo decentemente, ¿qué? Y con orden. 3 fuentes de inspiración: la carne, el diablo y el Espíritu Santo.
¿Cuál de esos tres te inspira? ¿A ti que profetizas? ¿A ti que Dios te usa, aparentemente Dios, o que aparentemente eres usado para dar palabra? ¿Cuál de esas tres te mueve, te inspira? La unción se usaba para elegir, ¿qué? Sacerdotes. Hermano Leo, Éxodo 30, del 22 al 33, porque aquí nos detendremos un poquito. Éxodo 30, ¿del qué? Del 22 al 33. Dice así: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especies finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática, la mitad, esto es 250 de cálamo aromático, 250 de casia, 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción superior, ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. ¿Hasta cuál? 32, 33. Sobre carne de hombre no será derramado, ni harán otro semejante conforme a su composición. Tanto es, y por santo lo tendrán ustedes. Cualquiera que compusiere ungüento semejante, y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Aleluya. Aleluya. ¿Sabían que para elegir sacerdotes se usaba un aceite especial? No era cualquier aceite. ¿Recuerdas, hermano Leo? Sí. Para ungir a un sacerdote, se usaba un aceite muy, muy especial. Con este mismo aceite se ungían todos los utensilios que se usaban en el tabernáculo para ministrar al pueblo, la presencia de Dios. Ahí vamos a entrar en un tema muy, muy importante y muy espinoso para muchos, que usan los instrumentos de Dios, que usan los utensilios de Dios para cosas inmundas. Éxodo 40, del 9 al 15 dice: y tomarás el aceite de la unción, y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. ¿Recuerdan que el aceite y el agua son tipos y figuras del Espíritu Santo? Sigo. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y los vestirás las túnicas, y los ungirás, así como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá
por sacerdocio perpetuo, por sus generaciones. Esto es el tipo y figura, dice, sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Recuerdan que Jesús es el sumo sacerdote por excelencia. Es la perpetuidad. Él es la perpetuidad. Él es el perpetuo. Él es el sumo sacerdote, el sacerdote de sacerdotes. Pero cuando se habla de la unción en el antiguo y se habla de cómo debían de ungir a los sacerdotes, entonces allí la cosa empieza a revelarnos la importancia de la unción. ¿Sí? ¿Sabían ustedes que hay dos linajes de sacerdocio y los dos provienen de Aarón? Pero más adelante trataremos ese asunto, si Dios nos permite. ¿Por qué les digo esto? Dice que con el aceite de la unción, Dios ordenó a Moisés que se tenía que ungir, todo el tabernáculo y lo que estuviera allí dentro. Siempre que nosotros traemos algo, compramos algo, conseguimos algo, lo que sea, lo primero que hacemos cuando llegamos a casa es arrodillarnos en el altar y lo ponemos allí a la mesa del Señor. Señor, mira esto, tú nos lo diste, esto, Señor, lo consagramos a ti, no lo ungimos con aceite. Escuchen, son cosas que luego explicaré. Señor, consagramos este utensilio para tu obra, para tu honra y tu gloria. Señor, úngelo tú con tu presencia, santifícalo y santifícate sobre él. Así sea ropa, zapatos, una guitarra, un bajo, un piano, así sean cables, los cablecitos que ustedes ven aquí, todo esto, esta base, escuchen, el día que la compramos, que Dios nos permitió, nos proveyó para eso, con trabajo honesto, porque nosotros trabajamos con nuestras propias manos para ganarnos el pan de cada día con el sudor de nuestra frente. No andamos pidiendo, no andamos robando, no andamos de holgazanes, de aprovechados, trasquilándoles la lana a las ovejas, nada de eso. Y en cuanto podemos ayudar a alguien, lo ayudamos, pero todo eso ha sido consagrado a Dios. Hoy es lamentable ver en las congregaciones cómo usan los utensilios del Señor, lo que supuestamente debería estar consagrado para el uso del Señor, lo usan para usos viles. Veo, y el hermano Leo nos dio una introducción en las primeras enseñanzas, ¿cierto, hermano? Amén. Acerca de la elección, del llamado de Dios. Y él nos decía en ese entonces cómo muchos usan los utensilios de Dios, sobre todo en la alabanza, para usarlos en otras cosas que no son de Dios. Muchos jóvenes que están ministrando en el altar, dicen que son levitas, que son siervos de alabanza, pero así como le tocan a Dios, así le tocan al mundo y usan los mismos instrumentos que se supone están consagrados para Dios, ellos los usan para usos viles. Cuando la Escritura dice que todo lo que es ungido por Dios, a través de la unción del aceite, a través del llamado, a través de la unción del Espíritu Santo, escucha, alguna vez Dios le dijo al hermano Leo, cuando tú toques esa guitarra, ¿qué te dijo, hermano Leo?
Es como si fuera yo. Es como si fuera yo. Es como si me tocaras a mí, le dijo. Tócala con pasión, con amor, con deseo, con anhelo. Al hermano Leo le dijo lo mismo acerca de su bajo. Cuando toques ese bajo, ¿qué, hermano Leo? Fuerte, no se oye. Que te escuchen. Es que, como si fuera yo. Cuando tú tocas un utensilio, escucha, y esto te puede parecer exagerado. Por eso, hace rato que cantábamos esa canción de El Loco, así se llama la canción, El Loco. Y voy a llamar a los hermanos para que volvamos a ministrar esa canción. Pero mucha gente piensa que estamos locos, que somos fanáticos, que somos religiosos. Pero no. ¿Y sabes por qué? Porque lo que la Escritura nos enseña acerca de las cosas santas que son para uso de Dios son cosas ungidas, utensilios ungidos, utensilios que han sido dedicados para Dios. Por eso yo te invito hoy para que todo lo que Dios te dio para su obra le des uso santo, porque es ungido por Dios. Quizá hoy no está ungido con aceite, pero la presencia de Dios está en ese instrumento, está en ese utensilio, está en esa herramienta que Dios te dio para que lo honres, para que lo glorifiques. Amén. Por eso es que para Dios los detalles son importantes. Tú, pastor, tú que te dices pastor, o profeta, o evangelista, o maestro, o apóstol, sabe pues que lo que Dios puso en tus manos es muy, muy sagrado. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, todo lo que tiene que ver con unción es santo. Hermanos, por favor. Pasen. Si la gente nos llama locos, si la gente te llama loco, te llama exagerado, te llama fanático, porque tú quieres llevar las cosas al pie de la letra, como Dios lo manda, está bien. Está bien que te llamen loco. Está bien que te llamen loca. Está bien que digan que eres un fanático, una fanática, un religioso, una religiosa. Tú estás respetando lo que Dios estableció en su palabra. Y si tú has creído esta palabra, entonces practícala.
No, se nos rompió la cuerda y... Dicen por allí que loco me volví, que solo hablo del Dios de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Dicen por allí loco me volví, que solo hablo del Dios de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo entiende el verdadero amor, cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por allí que loco me volví, que hablo de un ser eterno que su vida dio por mí, que desprecio las cosas que tienen gran valor y que he puesto los ojos en el cielo y su esplendor. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor, cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor, Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por allí que loco me volví,
Bendito. por tu grandeza y tu inefable gracia. Por estos tiempos de coinonía, de amor, de pasión, mi Señor, así como de disciplina. Bendito sea. Porque es ungüento, es perfume, es pomada, mi Señor, es sanidad para nuestra vida, mi Dios eterno. Gracias por esta palabra, por esta alabanza, esta adoración, Señor. A ti sea la honra y la gloria, Dios del cielo y de la tierra. Amén. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas hoy y siempre, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesús. Shalom Adonai. Amén. Bendito seas. Gloria a Dios.